Hola, ¿qué tal? Les saluda mi esposa Julia, su servidor Edgar. Otra vez una bendición de poder estar con ustedes compartiendo una palabra específicamente para jóvenes y también para todos en general. Por ahí algunos nos pueden ver que sean jóvenes solo de corazón. Les mandamos muchos saludos a todos y esperemos que esta palabra pueda edificarles y pueda hacernos crecer, como la palabra de Dios siempre nos hace transformar, nos hace madurar, nos hace redireccionarnos. Y hemos estado y queremos hablar y comentar esto, ponerlo sobre la mesa, una palabra que es... Transición. Transición. ¿Qué significa transición? Comenzamos con eso. Transición es pasar de un estado o de un modo de ser a otro. Un cambio. ¿Por qué estamos hablando de esta parte de transición? ¿Por qué se nos vino eso a nuestro corazón, a nuestra mente? Pues ahorita hemos estado todos encerraditos o tratando de estar encerrados por lo que está pasando a nivel mundial, que es esta pandemia, este virus que nos ha tenido a nosotros en stand-by, a muchos, y que creemos que todos estamos pasando por alguna transición, ya sea un cambio de trabajo, un estar ya sin trabajo, un cambio de rumbo en nuestras empresas o en nuestro emprendimiento, un cambio de estar yendo a la escuela y tener una rutina a tener que recrearla o rehacerla a una nueva. Y seguramente cuando todo comience a regresar a lo que nosotros pensamos que va a ser lo nuevo normal, pues vamos a tener que adaptarnos a esos cambios. Sí, vienen poniendo estos ejemplos de transición, hay muchos, ¿no? Como decíamos, puede haber que hubo una transición de un cambio de ir a la escuela a ya no ir a la escuela, ¿no? Y que como ciertamente, como decías, tenemos que readaptarnos. No sé, como por ejemplo ese ejemplo, no sé cómo te agarró a ti. ¿Qué tan preparado estabas tú? ¿Qué tan preparado has estado a estas transiciones que se nos han venido a todos, ¿no? De tener, como decías, un trabajo estable a no tener, de tener un ahorro y no tener, incluso de tener una pérdida familiar, de tener salud a no tener. Entonces, creemos que esta parte es muy importante ahorita comentarla, platicarla, porque estamos en medio de una transición. Cada uno, no importa la edad, si eres joven, chico, mediano, grande, adulto, chavorruco, no lo sabemos, no importa la edad, estamos en medio de una transición. Entonces hay transiciones que son muy obvias. Muy rápidas. Ajá. O que pasan desapercibidas para nosotros. Yo recuerdo que yo no supe en qué momento ya tenía mis dientes, ya no tenía ninguno de mis dientes de leche y ya eran mis dientes. Yo no me acuerdo de esa transición. Yo no me acuerdo de jóvenes transiciones físicas. Incluso. Ajá, las transiciones físicas. Yo no sé en qué momento llegué a esta altura, que no es mucha, pero yo no sé en qué momento pasé de medio metro a 1,5 metros. No me di cuenta. Fue una transición que pasó muy desapercibida para mí. Pero hay transiciones que son muy obvias y la Biblia está llena de transiciones. Ejemplos. Vemos a personajes de la Biblia que pasan transiciones drásticas de ser un pastor de ovejas a ser un rey, que pasó con David, o de Pablo, de ser alguien que perseguía a la iglesia, que seguía a Cristo, a pasar a ser un discípulo de Cristo. Y esa transición que Pablo pasó fue bastante obvia y fue un momento en el que él tuvo que detenerse porque no podía ver, no podía moverse solo, entonces tuvo que detenerse para poder llegar al otro punto al que él tenía que estar o al que Dios le estaba llamando. Entonces esa transición fue de un punto, de cambiar de un estado de vida a otro estado de vida. Así es. Ahorita me estaba acordando de la vida de Job. Y quiero mencionar y de la vida de los israelitas cuando cuando pasaron 40 años en el desierto. ¿Por qué menciono estas dos historias de la Biblia? Porque la vida de Job y esa transición que vivió no fue muy agradable. ¿Por qué menciono esto? Porque las transiciones a veces no son muy agradables. No son como, ay, sí, échame una y échame otra. La vida de los israelitas en el desierto tenían que pasar esa transición, no sé cuánto tiempo, pero se aventaron 40 años rondando.
y Dios quería hacer algo y Dios los tenía que preparar algo. Yo creo que Dios, como jóvenes, en medio de esta transición, cualquiera que estés viviendo o la global que estemos viviendo, Dios nos quiere llevar a algo nuevo, ¿no? A una tierra prometida. La pregunta es, ¿vamos a llegar? ¿Nos estamos preparando o vamos a seguir dando vueltas y vueltas? Y yo creo que Dios dice, dejen de dar vueltas, quiero terminar eso y quiero que pasen a la otra transición. Dios te esté hablando, yo no sé qué tú estés viviendo, qué tú tienes que dejar, que Dios te está diciendo, ya es tiempo de que tú dejes eso porque te quiero llevar a otro punto, te quiero llevar a otro nivel. La transición no es fácil. Recordaba también cuando se hacía la circuncisión. Era en una parte del varón muy sensible, ¿no? Y repito esto, no fue fácil esa transición. Eso sellaba un pacto, sellaba un compromiso, sellaba, hace rato dije santidad, pero era la otra palabra, pureza, purificación. Y en ese, como hombres sabemos que no es como si te pegas, ¡ay, te duele! Imagínate que te corten, ¿no? Entonces eso se hace de pequeñitos, ¿no? Porque si lo haces de grande, pues te duele. Pero incluso vemos cuando Dios le manda a Abraham que haga eso, había hombres que eran grandes. Así es. Y en el campamento tenían que esperar un cierto tiempo. O sea, no es como de, pues ya pasó eso y órale, ¿no? O sea, después de una transición uno queda sensible. Y yo creo que mucha gente en este momento, o tú joven, tal vez puedas estar sensible porque tal vez Dios te diga, tienes que hacer esta transición, te va a doler, suéltalo y vas a estar sensible, pero vas a ver la bendición después de eso, ¿no? La tierra prometida después de eso. Entonces tenemos que confiar en Dios. Hay una parte en la Biblia que quiero buscar, déjenme el encuentro, que yo anoté y que está ya se me perdió, está en Hebreos 4:12 y dice, pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. ¿Por qué se me vino esta porción de la Biblia? Porque dice que la palabra de Dios es cortante como una espada de dos filos. Ahora, cuando la Biblia nos pega duro, ¿no? Nos sacude duro, nos corta duro y dice que descubre nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Hemos venido, cuando nos ha tocado hablar en jóvenes, hemos venido mencionando que a veces pues, uno no pudiera darse cuenta a las personas a nuestro exterior de qué estamos viviendo, qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, pero la palabra de Dios cuando nos desafía y cuando estamos al descubierto, sabe nuestros pensamientos y nuestros deseos más íntimos y nos corta. ¿Por qué menciono toda esta parte? Porque tenemos que dejar que Dios meta la palabra de Dios, aun aunque nos corte, aunque nos duela, siempre va a ser de bendición. Repitiendo la parte de transición, tenemos que pasar de un punto a otro punto con un cambio. Mencionábamos y sabemos que el evangelio son las buenas nuevas. Nosotros no sabemos si el Señor te ha permitido nacer de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Dejar tu vida vieja antes de Cristo a pasar a una vida nueva con Cristo. Incluso el bautismo es un símbolo de eso, de muero para el mundo, vivo para Cristo. Pero a veces nosotros, y más como jóvenes, y somos bien tercos, y yo creo que más los hombres, queremos regresar a las cosas viejas, a las cosas del pasado, y caminar supuestamente con Cristo. Y eso no funciona muy bien. Eso no completa esta transición. Esto no nos lleva a algo bueno, porque dirían por ahí, uno tiene un pie por acá y un pie por allá. Y realmente el caminar con el Señor no es así. Entonces Dios nos está llamando a tener esta transición para pasar de esto a algo bueno, a algo que Él nos quiere llevar, que incluso tal vez Él nos quiera entregar, pero que tenemos que estar listos, que tenemos que estar santificados, que tenemos que estar preparados, que tenemos que estar en obediencia y atentos a lo que Dios nos está hablando. Sale, pues ya para concluir, la vida de un creyente, la vida de un discípulo de Dios, la vida de un joven conforme al corazón de Dios, la vida de un seguidor de Cristo, porque hago énfasis, es que no tenemos que estar en el mismo lugar siempre. ¿A qué
me refiero que la vida de un creyente es en constante movimiento, en constante transiciones. A veces esta parte a mí, desde que conozco del Señor, hace 10 años, que ya es un ratote, me ha causado a veces conflicto, porque a todos, y no me vas a dejar mentir, a todos nos gusta estar cómodos, a todos nos gusta estar en un mismo lugar, con las mismas decisiones, con los mismos hábitos, y la palabra de Dios nos lleva a constante movimiento, a constante transiciones, a constante cambios, a dejar cosas que a veces nos atan o nos gustan y no queremos dejarlas, pero que si realmente queremos seguir a Dios, tenemos que estar en constante transiciones. Sabemos que no son fáciles. Entonces, para concluir, es esta parte que tenemos que avanzar, tenemos que prepararnos y saber que Dios nos está hablando y escuchando en este momento para ir hacia donde Él quiere llevarnos con esta transición. Si tomamos este tiempo para reflexionar lo que hemos hecho hasta este punto en nuestra vida, las decisiones que hemos tomado hasta este punto en nuestra vida, nos puede ayudar para crecimiento, nos puede ayudar para redireccionarnos hacia lo que Dios nos esté llamando o para crear algo nuevo en nuestra vida. Nos estamos resistiendo al cambio porque también puede ser, ¿no? Lo que mencionabas del pueblo de Israel. El pueblo de Israel estuvo circulando 40 años en el desierto porque algo tenían que aprender ellos. Estaban en una preparación para poder llegar a la tierra prometida. Y no todos los que pertenecían al pueblo de Israel cuando este camino se comenzó pudieron pasar a la tierra prometida. Y fue porque no llegaron a completar ese proceso, esa transición, ese aprendizaje que era necesario. Entonces estamos nosotros en este tiempo en el que nos pusieron un freno obligatorio a todos. Estamos en este tiempo aprovechando, escuchando la voz de Dios para lo que Él quiere para nosotros, porque independientemente del día en el que todo esto se vuelva a abrir, en el que todos podamos ir a la escuela de nuevo, o en el que todos podamos salir a pasear de nuevo o asistir a nuestro trabajo de nuevo, las cosas van a haber cambiado. Las cosas no van a ser las mismas y nosotros no podemos ser los mismos y ahora las condiciones van a ser diferentes. Entonces, aprendamos a no resistirnos a la mano de Dios. Estaba recordando un pasaje que está en Primera de Pedro, en el capítulo 5, versículo 6, que dice: humillaos pues ante la mano poderosa de Dios. ¿Qué es humillarse? Es someterse hacia su voluntad, es estar sumisos bajo ese designio que Él tenga para nuestra vida. Y dice, porque echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque seguramente esta transición va a estar va a estar lleno de momentos de ansiedad, va a estar lleno de momentos de incertidumbre del qué vamos a hacer ahora o cómo va a ser nuestra vida ahora con este cambio. Pero también este verso nos recuerda que nosotros podemos echar esas ansiedades sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Y seguramente en este proceso Él estará teniendo cuidado de nosotros y Él estará, todo lo que suceda estará bajo su voluntad. Así es, yo recordaba este Salmo 90:12 ya para terminar. Dice: enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Entonces, concluimos con esto, que Dios pueda seguir moldeándote, que Dios te lleve a ese final de esa transición y tú le digas sí al Señor, que tú dejes las cosas que tal vez has estado ahí rondeando, has estado ahí dando vueltas, y que ya es un tiempo de que hagas esta transición, hagas un tiempo de escuchar la voz de Dios clara y que sigas adelante. Esperemos que esta palabra sea para ti de bendición. Te mandamos muchos saludos, muchos abrazos desde acá y esperemos vernos pronto o por ahí nos estamos viendo. Escríbenos si tienes dudas, preguntas al canal en YouTube o en Facebook. ¿Sale? Saludos, que Dios les bendiga, cuídense mucho y a seguir esa transición. Hasta luego.